Doctor, ¿qué opina? Bueno, espero que hubiese visto el video del ex juez de la Corte Nacional, Edgar Flores, en su comparecencia a la Comisión de Fiscalización, reveló que el ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, debía haber sido liberado inmediatamente cuando se levantó la orden de prisión preventiva en su contra por el delito de concusión dentro de del caso Arroz Verde, o también conocido como caso Sobornos 2012-2016. Este juez Flores dice que en vez de dejar libre a Mera, la Corte Nacional de Justicia dictó medidas alternativas para evitar un escándalo. Vea, en este país casi es una constante, no digo que es así, pero casi es una constante, que la justicia castiga a los inocentes en muchos casos y sanciona a los inocentes y los castiga y los sobresee o les da una carta de buena conducta a los que realmente han perjudicado al Ecuador. Entonces se dan muchos casos. Vea, le voy a poner un ejemplo. Hay casos que en el Ecuador no se han analizado. Yo los he analizado en su momento, porque a mí no me pueden decir que yo no he dicho nada sobre tal o cual tema. Nada más retrocedan la historia, vean las fechas y busquen mis entrevistas de esa fecha. Y van a encontrar perlas. Caso Chevron. ¿Por qué cayó el caso Chevron? Porque se querían disputar la plata del caso Chevron. Se querían disputar el dinero para la remediación ambiental. Y ahí está involucrada mucha gente del gobierno anterior. ¿Qué pasó con la Corte? ¿Y qué pasó con la necesidad de que eso sea investigado? Pues sencillamente, por esa travesura se evidenció en las charlas que tuvieron con el juez Ángel Núñez, juez de Sucumbíos, donde se evidenció todo lo que estoy diciendo, la Chevron se movió, actuó en base a la ley RICO que se llama, la ley contra la corrupción en Estados Unidos, y le quitaron la jurisdicción al Ecuador y se llevaron el tema a la Haya. Y en la Haya nos reventaron porque no solamente que sentenciaron con el laudo, se refirieron a que Chevron no tiene por qué pagar un centavo al Ecuador, sino que además tiene que indemnizarle a la Chevron. Entonces, pero ¿cuántos ecuatorianos están interesados en ese caso? ¿Cuántos? Yo le he dicho con nombre y apellido qué es lo que pasó allí, qué es lo que obtuvo la gente que vino del exterior, a nombre de la Chevron, pero camuflados. Y después la Chevron los reclutó en Estados Unidos para protegerlos allá, cuando ya hicieron su trabajo. ¿Para quién estaban trabajando? ¿Para quién era la plata de remediación ambiental? Ahí está, pues, en las grabaciones que hicieron esta gente de la Chevron, de las reuniones que tuvieron con gente del gobierno, con nombre y apellido, y con montos. Y siguen hablando de que la Chevron no pagó. Claro que no pagó, pues ¿cómo va a pagar? Cuando presentaron semejantes evidencias que la plata era para, no solamente para la remediación, sino para otras cosas. Iba a parar en manos de gente del gobierno. Entonces, o sea, en este país, si yo me meto más adentro de eso, no es que es enemigo de Guayaquil, porque hay dos personas de Guayaquil allí. Coincidencialmente, no estoy queriendo meter más leña al fuego. Y entonces ese es el tema. Y perdimos la oportunidad maravillosa de que la Chevron cumpla con su obligación de remediar las cosas que dejó mal la Texaco, porque ellos tuvieron a su cargo todos los derechos y obligaciones de la Texaco cuando fue adquirida por ellos. Tanto tenía la obligación de hacerlo, que hay un documento que es precioso, lo tengo yo. La Chevron dice, cuando nos demanda por temas de impuestos, por temas que se ventilaban en el Tribunal Fiscal, dice porque nosotros heredamos los derechos y obligaciones de la Texaco y por lo tanto pedimos que nos indemnicen. Y les indemnizaron con un arbitraje. Les indemnizaron. Y cuando presentan el otro arbitraje, por el tema de la remediación ambiental, dice, nosotros no tenemos nada que ver con la Chevron. A ver, en el uno sí tenían que ver para sacarle la plata al Ecuador, pero para pagar la remediación ambiental no tenemos nada que ver. Entonces viene el tema, y esto el país lo tiene claro. En este país de las grandes confusiones, donde nadie quiere meter el dedo y buscar y profundizar en el tema de la búsqueda de la verdad. Porque tienen miedo todo el mundo. Y lo más fácil es ser light, no hablar nada de nada, hablar generalidades y pasar la vida así.
Yo no soy de ese estilo ni lo voy a hacer. Correcto. El ex juez Flores, solamente mencionar que fue uno de los magistrados destituidos en el proceso de evaluación por el Consejo de la Judicatura, ¿no? Ya vamos a crear también la Universidad de la Policía Nacional. O sea, el artículo 357 de la Constitución dice que el Estado financiará las universidades públicas. Entonces viene el tema. En este caso hay que crear infraestructura, hay que construir infraestructura y hay que financiar el funcionamiento. Eso es obligación del Estado. Pero si no puede con su alma, porque no puede cumplir con las universidades lo que está obligado a pagarles, y se mete a crear una universidad de la policía, y esto lo está discutiendo la Asamblea Nacional, porque está en manos de la Asamblea. Entonces viene el tema, o sea mañana el cuerpo de bomberos de Quito, para no hablar de Guayaquil, el cuerpo de bomberos de Quito decide que quiere tener también universidad. O sea, ¿qué es esto? O Es sea, verdad. ya están exagerando. Y obviamente, en su momento ellos deben estar arguyendo que por qué la ESPE, que era la Escuela Politécnica del Ejército, pero que terminó siendo la Escuela Politécnica de las Fuerzas Armadas, ¿por qué la ESPE le dieron a los militares una universidad y ellos no tienen? Pero la ESPE ha hecho maravillas también. Voy a dejar boteando allí, boteando para los que escuchan este programa. Verá. Hay más de 1.500 personas conectadas. Ya, entonces que 500 personas capten lo que voy a decir, porque es una primicia. 1.500. Ya, 1.500, mejor. 1.500. Esto es una primicia. Verán, cuando incautaron las propiedades de Jorge Hugo Reyes Torres, sí, incautaron la Hacienda San Antonio, pero no solo la Hacienda San Antonio, sino 14 haciendas más. O sea, con San Antonio son 15 haciendas. O sea, con el mejor ganado de todo tipo, con instalaciones, o sea, lo mejor de lo mejor. Y después recuperó Jorge Hugo Reyes Torres lo que le dejaron, que no fue lo que él dejó. Y recuperó, ¿por qué? Porque ahí lo acusaron de la muerte, del asesinato de un expresidente de la Corte Provincial de Justicia, pero no lo acusaron de narcotráfico, entonces no podían incautarle esas propiedades. Pero independientemente de eso, ¿quién creen ustedes? Y le pregunto a usted en primer lugar, ¿quién creen ustedes que tuvo a su cargo, le encargaron el manejo de esas 15 haciendas? ¿Me puede contestar, Jairo? Si no sabe, no hay problema, porque es un tema muy específico. Sí, no conozco, pero me atrevería que la curia. No, le encargaron a la ESPE. A la ESPE. Y viene el tema. ¿Alguna vez se le ocurrió la Contraloría hacer un examen profundo de cómo se manejaron esas haciendas? Porque ya había ganado de primera. Porque si yo digo, por ejemplo, tengo 100 vacas, pero 100 vacas de una calidad superior, porque la raza pesa en función de la calidad de los, en este caso, de los animales. No es lo mismo tener una vaca Holstein de octava o de cuarta que tener una vaca Holstein que le dé 12 litros diarios o 16 litros diarios. Es diferente. Claro. Cuando entregaron, no entregaron ni el número y no entregaron los animales de la calidad que tenía Jorge Reyes Torres. Entonces, esos son temas para poner un ejemplito que el Ecuador del olvido nunca los ve. Y por el rectorado de la ESPE pasaron Raimundo y todo el mundo. ¿Alguien se ha acordado en el Ecuador de pedir cuentas sobre cómo se manejaron esos bienes durante tantos años, que eran como haciendas propias? ¿Tienen una idea de cómo se manejó? Ahí les dejo un temita. Y ahora sí, también la policía quiere tener su universidad. Entonces viene el tema. O sea, no tienes para cubrir los pagos que adeudas a las universidades y tú te comprometes, porque ese es el corazoncito de Lazo, te comprometes con la policía para darles una universidad. O sea,
Es una auténtica barbaridad. O sea, el Ecuador siempre actúa como rico, siendo que somos un país pobre, no en recursos, ni en personas, pobre en el manejo administrativo del Estado. Entonces, ahí les dejo boteando un temita, boteando. Correcto, De sí. estas cosas no habla nadie. Nunca han hablado ni habla nadie. Ahí tienen un temita para los que quieren investigar.